Hoy les paso a explicar una serie de sucesos y cambios que vamos a ver en las actividades sociales. No se preocupen porque parece mucho, pero lo que tenemos que hacer es tener una idea general del contexto que había alrededor del Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué quiere decir? Saber qué estaba pasando en el mundo mientras sucedían cosas en el Virreinato de la Plata y cómo éstas afectaban la vida de los criollos y los españoles que pertenecían al Virreinato del Río de la Plata. Bien, nosotros vamos a encontrar que dentro de nuestro contexto mundial tenemos dos grandes revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Dentro de la Revolución Industrial, lo que nosotros podemos ver, que este tipo de revolución lo que hizo fue cambiar primero que hubo nuevas clases sociales, nuevos conflictos sociales, aparece la sociedad burguesa y capitalista, nuevas formas de manufacturar los productos, y lo que hizo totalmente esta revolución es cambiar las formas de trabajo, ¿sí? Vamos a ver que los principales sectores donde sucedió fue en Europa, Japón y Estados Unidos, y que luego obviamente se ramificó al resto del mundo, ¿sí? Bien, seguimos con la Revolución Francesa, que a pesar de que no es nuestra revolución, fue una de las revoluciones que marcó un antes y un después, tanto en la vida de los franceses como en el resto de las sociedades que tenían colonias o que se veían sometidas bajo gobiernos monárquicos crueles o que no tenían en cuenta los derechos del pueblo, ¿sí? Las causas fueron varias, tenemos económicas, sociales y político-ideológicas. La que más se resalta dentro de las económicas es la crisis económica que había, ¿sí? Dentro de las causas sociales, lo que podemos decir es el deseo de la clase burguesa de acceder al poder, sería de escalar dentro de las clases, ¿sí? Y las clases populares como una fuerza de choque. En las ideas políticas aparecen las ideas ilustradas, que ahora vamos a ver qué quiere decir eso, y aparece el ejemplo de la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante igual. Dentro de las fases, se dieron diferentes fases dentro de esta revolución. Se da la revolución, la constitución, se hace como defensa, se instaura el terror. Acá podemos decir que es con violencia. Aparece Napoleón, ¿sí? Como directorio y consulado, toma las decisiones y quiere hacer la expansión de Francia, ¿sí? Por eso vamos a ver que esta revolución está muy conectada con ¿quién? Con España, ¿sí? Napoleón, ¿sí? Va a ser uno de los personajes que va a intervenir en el reinado español, va a ser que los criollos y los españoles del Virreinato del Río de la Plata tomen conciencia de que ellos no pueden ser ahora colonia francesa, sino son españoles. Ahí es cuando se genera una de las causas por las cuales quieren tener un gobierno propio, ¿sí? Bien, y las consecuencias de esta revolución son obviamente la desaparición del antiguo régimen, una monarquía constitucional, quiere decir que seguimos teniendo un monarca, no un presidente. Fíjense que todavía no podemos hablar de presidente, vamos a tener que esperar bastante tiempo, ¿sí? Hay una soberanía nacional, se establecen constituciones, la burguesía, ¿sí? Toma el poder, que era una de las causas sociales que habíamos visto, que la burguesía lo que quería hacer era escalar en las clases sociales, ¿sí? Y en el poder que tenía. Hay ideas revolucionarias y aparece el nacionalismo y el liberalismo en Europa. Bien, hasta acá tenemos lo que nosotros llamamos las revoluciones más importantes dentro del contexto europeo que afectaron al Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? La revolución industrial lo hizo de una manera más bien económica y de forma de trabajo, ¿sí?
que no solo revolucionó a Europa, sino al resto de los países, como Japón y Estados Unidos también, y luego las colonias que pertenecían a esos países. Genera nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías, genera más dinero, por eso hablamos de capitalismo. Bien, en la Revolución Francesa, que toma como base la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa lo que quería era un cambio. No busca un presidente como nosotros lo conocemos, sino un monarca constitucional que establece constituciones, realiza cambios, ¿sí? Reformas, establece que la burguesía puede estar en el poder y lo que hace es establecer una monarquía constitucional. ¿Sí? El monarca va a ser Napoleón, persona que vamos a escuchar más adelante. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver dos cosas muy importantes. Una es las ideas de la Ilustración, que son las que se nombran, ¿sí? Que interfieren en la Revolución Francesa, ¿sí? Que son estas ideas que generan que uno tenga un pensamiento más crítico y que vea la situación en la que está viviendo desde otro canal, ¿sí? Bien, los grandes cambios en el mundo de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento, ¿sí? La Ilustración es causada ¿por qué? Por los cambios socioeconómicos que estamos viendo, ¿sí? Todos estos cambios de la revolución industrial que generan avances científicos y técnicos, ¿sí? No solo se cambió la forma en que se generaba dinero, sino en la forma en que se producían esos productos manufacturados, ¿sí? La Ilustración es un movimiento intelectual y científico del siglo XVIII que pretende ilustrar la sociedad mediante la difusión técnica, artes y pensamiento. Fíjense que las artes siempre son importantes, ¿sí? Siempre aparecen. Si buscamos ilustración en el arte, vamos a ver el tipo de arte que es de esta época. La Ilustración se caracterizaba por tener una visión más crítica de la realidad, por esto se generan nuevas ideas, revoluciones, cambios, usa la razón, rechazo de la revelación divina y tradicional, quiere romper con lo tradicional, romper con lo que está con los mandatos divinos y establece la historia como un proceso, ¿sí? Bien, ahora que vimos cómo este movimiento va generando nuevas formas de pensamiento, más críticas, el uso más de la razón, de pensar, de ver, de fijarme cómo lo puedo hacer de una forma más crítica a lo que estoy viendo, genera que haya cambios, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver algo que afecta directamente al virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Que son las invasiones inglesas. Bien, las invasiones inglesas se dan por una razón muy conocida, que es que el virrey no participa de la defensa del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Son los criollos, el pueblo, que se organiza para poder defender al virreinato del Río de la Plata, sería el territorio del virreinato del Río de la Plata, contra las invasiones inglesas. ¿Qué pasa? El virrey, al no defender este territorio, pierde popularidad dentro de la población, ¿sí? Son pocas las tropas reales y estas son superadas y deben participar las tropas criollas, ¿sí? Entonces, la victoria de las tropas criollas y del pueblo en la defensa que permite que España continúe teniendo su territorio genera en el pueblo nuevos pensamientos, ¿sí? Las tropas criollas y sus jefes serán los elementos más importantes para los nuevos acontecimientos políticos, que si nosotros sabemos, los nuevos acontecimientos políticos serán la Revolución de Mayo, más adelante, ¿sí? En este hecho de las invasiones inglesas se dan cuenta las tropas criollas y el pueblo que ellos pueden defenderse, que no necesitan del virrey para poder defender su pueblo, su territorio, ¿sí? Los ingleses deciden no intentar nuevas incursiones armadas desde ese momento y intentarán incursionar a través de nuevas formas de comercio con el virreinato del Río de la Plata. Los ingleses lo que querían hacer con la conquista del virreinato del Río de la Plata era buscar nuevas
nuevos territorios y expandir sus colonias, ¿sí? El Virreinato del Río de la Plata era un lugar estratégico para tener sus colonias. Bueno, espero que este video, aunque fue un poco largo, les haya servido. Ustedes van a ver que en las páginas que yo mandé del libro, que tienen que hacer la actividad, cada uno de estos textos y cada uno de estos temas que yo di están con su título y están separados, ¿sí? Para que no se mezclen. Si hay alguna duda o cualquier cosa, me mandan un mail y yo lo respondo, ¿sí? No se embarullen y lean despacio, seleccionen las ideas principales. Esto es para tener una idea general del contexto en el cual estaba el Virreinato del Río de la Plata. A nosotros lo que nos importa es el Virreinato del Río de la Plata, pero para conocer su situación debemos saber qué pasa alrededor, ¿sí? Cualquier consulta a florenciacanoijb@gmail.com.